Hola, bienvenidos mis amigos. Gracias por estar conmigo en esta nueva entrega de Empezando, porque siempre tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy venimos con un tema muy controversial, muy interesante, un poco complejo, que de hecho pienso que probablemente no pueda hacerlo todo en este mismo momento. Van a haber oportunidades donde voy a poder abundar más, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de poder tocarlo en este momento porque es fundamental para tu éxito, fundamental para tu desarrollo empresarial. Y recuerda que este canal, el objetivo principal es que tú puedas empezar a emprender, o sea, comenzar tu propio proyecto, saber que tienes la oportunidad de ser tú mismo, desarrollarte, adquirir nuevos conceptos, nuevas posibilidades y motivarte a tener tu propio proyecto y ser independiente financieramente. El tema de hoy es: gasta solo un porcentaje de tus ingresos. Les voy a contar una anécdota que quizás algunos de ustedes se pueden hasta familiarizar con ella, o quizás no tú directamente, pero conoces a alguien que le ha pasado, como en mi caso, que sí conocí a alguien que le pasó, por no gastar exactamente un porcentaje de lo que gana, estaba gastando por encima de lo que estaba ganando. Entonces llega un momento que comienza a gastar un dinero que no tiene. Y el que gasta todo lo que tiene, gasta lo que no tiene. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Esa persona que yo conozco empezó con una tarjeta de crédito a gastar, luego esa tarjeta ya le quedaba pequeña, pidió otra, pidió aumento, pidió otra, y para no cansar el cuento, llegó a tener más de 20 tarjetas de crédito usándola constantemente, y se envolvió, porque eso es como una bola de nieve que al principio es pequeña y va rodando, va rodando, va rodando, hasta que se convierte en una bola de nieve que te aplasta. Entonces ahí es donde las personas llegan a la bancarrota y llegan a tener una situación de comienzan a coger préstamos porque definitivamente están gastando por encima de los ingresos. Y el gasto es una parte de los ingresos. Entonces vamos a hablar de ese tema ahora y vamos a desarrollarlo para que tú veas por qué tú no quieres llegar ahí. Tú no quieres llegar ahí porque definitivamente esa forma de vivir no es buena. Pero te voy a dar los puntos fundamentales que es, digamos, una de las razones por la que un número, digamos, podría decirle que la mayoría de las personas no logran tener un éxito financiero. Básicamente porque no tienen orientación, no tenemos orientación, porque a nadie le interesa la finanza de nadie. Por tanto, cada quien tiene que correr su propio camino y aprender su propia experiencia si es que quiere realmente hacer algún tipo de cambio financiero y lograr algunos objetivos a corto, mediano o largo plazo. Inicialmente, ahora voy a tratarle lo que tiene que ver con tu finanza, como tú estás ahora mismo, es decir, cómo tú te estás desenvolviendo financieramente, cómo estás manejando tus ingresos, si esa posibilidad te permite emprender desde el momento que te estás, si es que estás trabajando, si no estás trabajando, como quiera, no importa, pero lo básico es cómo tú puedes organizarte de tal manera que te sirva lo que estás ahora mismo, te sirva de tu empuje. O sea, tú estás en un sitio A, pasar del sitio A al sitio B, que es donde tú quieres estar, en base a los proyectos que vas a emprender, o al proyecto de vida que tú vas a emprender, o al proyecto momentáneo, no tiene que ser de vida. Lo que vas a hacer de ahora para dar el próximo paso para ascender en tu proyecto, ¿verdad? Bien, pues básicamente, en ese sentido, ¿quién te va a decir? ¿Quién te va a decir cómo tú tienes que hacer las cosas? Nadie. Nadie le gusta que le digan cómo tienen que hacer las cosas. Ahora bien, nosotros, en base a nuestros hábitos, buenos o malos, estamos en una situación que no queremos estar. O sea, no queremos mover de ahí. ¿Por qué otras personas llegan tan lejos y por qué otras personas se mantienen produciendo, ganándose un salario o teniendo un ingreso y no pasan de ahí, se estancan? Yo te voy a decir los dos factores principales por los que la gente cae en ese punto de gastar más de lo que gana. Lo primero es la publicidad. O sea, si tú te llevas de todo lo que ves en todos los sitios la publicidad,
pues tú vas a estar queriendo gastar por encima de lo que tú ganas. Por ejemplo, tú vas al supermercado y dice, este artículo, un 50% de descuento. 50% de descuento, tú dices, wow, pero está a mitad de precio, me lo voy a llevar. Pero tú no fuiste a comprar eso, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás gastando un 50% que no te estaba presupuestado a gastar, pero el impulso publicitario te lo hizo comprar, entonces tú te lo llevas. Ahora yo te voy a decir el consejo que es. ¿Tú quieres ahorrarte un 100%? No compres nada. Bien, tenemos lo que son las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es un dinero que es un préstamo, o sea, es un dinero que se debe. Por tanto, solamente se puede usar en un caso de emergencia. No hay necesidad de tú, si tienes ese dinero en la tarjeta, lo mismo, impulsivamente gastarlo. Entonces, esos dos factores, lo que son las tarjetas y lo que es la publicidad excesiva, son los dos factores fundamentales que inducen a la persona a gastar por encima de lo que gana. La idea es que tú agarres de lo que tú te ganas, no importa el monto, como te dije, puede ser $1,000 al mes, como puede ser $20,000 al mes, 50,000, no importa. Tú lo vas a distribuir de la siguiente manera. Tú vas a sacar un porcentaje para los gastos, un porcentaje para ahorrar, un porcentaje para invertir y un porcentaje para donaciones. Porque las donaciones, que muchas veces uno cree que no, eso es parte de llevar una finanza organizada. Se dice que se da un 10%, puede ser a la iglesia, puede ser ayudar a alguien en particular, hasta un familiar puede ser, pero eso es donar, tú desprenderte de algo, de tus ingresos, que aunque tú lo necesites, pero bueno, eso es algo que es fundamental también, igual que el ahorro. Entonces el porcentaje de gasto, tú determinarás, pero básicamente el gasto puede representar entre un 20 a un 40%. Puedes ahorrar por lo menos un 10%, puedes invertir un 30%, entonces donar un 10%. Y más o menos en ese mismo orden, la idea es que tú puedas hacer una distribución organizada de tu finanza para que puedas empezar a emprender. Y acuérdate que empezando desde hoy, tú vas a comenzar a distribuir correctamente tus ingresos para que puedas entonces sacar dinero para emprender, porque también se necesita voluntad, pero también se necesita, en algunos casos, dependiendo del tipo de negocio, vas a necesitar también finanzas. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho el contenido. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren hacer alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Denle like, suscríbase a mi canal y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.